Imaginen a un niño de una familia pobre en una pequeña ciudad de Crimea a principios del siglo XIX, que dibuja con carbón en las cercas. Casi lo arrestan por vandalismo, pero 30 años después, el Papa comprará personalmente sus pinturas. Hola a todos, soy Ninashev y hoy les voy a contar la historia completa de Iván Aivazovsky. No solo un genio capaz de pintar el mar sin mirarlo, sino también una persona perseverante, terca, escandalosamente divorciada, pero infinitamente enamorada de su natal Feodosia, y como siempre, solo la verdad. Vamos allá. ¿De dónde salió Aivazovsky? Iván Aivazovsky nació el 29 de julio de 1817 en Feodosia, una pequeña ciudad portuaria en la costa sureste de Crimea, con una población de solo 3.500 personas, en una familia armenia. Al nacer, lo registraron en el libro de la iglesia como Avanes, hijo de Gevorg Aivasian. Y todo lo que vino después sería difícil de entender sin saber que él era armenio. La colonia armenia en Crimea existió durante más de 600 años. En la década de 1770, cuando Catalina II anexó la península a Rusia, los armenios ya vivían aquí en varias comunidades. Feodosia era uno de los principales centros armenios. El padre del artista trabajaba como un pequeño funcionario en asuntos judiciales y la madre sobrevivía haciendo trabajos por encargo. No vivían en la miseria, pero sí con una preocupación constante por el día de mañana. La infancia, el mar, el violín y las paredes. El primer maestro de dibujo de Abanes fue completamente accidental. El arquitecto Yakov Koch literalmente atrapó a Aivazovsky de 13 años en la calle de Feodosia, cuando él estaba dibujando con carbón un barco en la pared de una casa ajena. Koch no regañó al niño, al ver con su ojo de arquitecto con qué precisión el niño representaba la perspectiva por intuición, incluso sin haber recibido enseñanza. Koch decidió que el talento valía su esfuerzo y empezó a regalarle regularmente al niño papel, lápices y pinturas para dibujar cosas para las que la familia del artista, por supuesto, no tenía dinero. Él enseñó al adolescente los fundamentos de la composición, las leyes de la perspectiva lineal y la copia con sangre. Así comenzó una cadena absolutamente fantástica de personas que ayudaron desinteresadamente al niño pobre, una cadena que literalmente lo empujaría a la cima del mundo. Sin embargo, Koch entendía que las modestas posibilidades de un arquitecto no serían suficientes para impulsar al joven. Él personalmente fue a ver a Kaznachev, el gobernador de Feodosia, y le mostró los dibujos de Aivazovsky. El gobernador, siendo un hombre profundamente culto, formaba parte del círculo de los Razomás y era amigo de Pushkin. De inmediato vio la chispa en los bocetos y ordenó que le llevaran al muchacho. Cuando Aivazovsky, de 13 años, se presentó por primera vez ante el gran jefe, este le hizo una pequeña prueba. Kaznachiv le pidió al muchacho que copiara algunos grabados profesionales y dibujos de su colección personal. El resultado superó todas sus expectativas. El adolescente realizó la copia con una precisión y facilidad sorprendentes. Kaznachiv entendió, ese chico era un verdadero tesoro, y desde ese momento, Kaznachiv lo tomó bajo su protección personal. Cabe señalar que en la primera mitad del siglo XIX en Rusia, el patrocinio de los talentos no solo se consideraba prestigioso, sino que era el mayor símbolo de aristocracia, educación y pensamiento estatal. La época de los famosos comerciantes mecenas como los Tretiakov, los Mamontov y los Morozov aún no había llegado. El arte era patrocinado exclusivamente por la élite noble y burocrática. Además, en 1820 se creó la Sociedad Imperial para el Fomento de los Artistas. El objetivo de la sociedad se formuló a nivel estatal de la siguiente manera: encontrar talentos innatos en las profundidades de Rusia, ayudarlos a salir de la pobreza y convertirlos en maestros capaces de glorificar al imperio. Por eso, no se sorprendan por la serie de acontecimientos increíbles de la que les hablaré un poco más adelante. Paralelamente a la pintura, Abanés aprendió a tocar el violín, solo, sin maestro, de oído. Los actores callejeros rapsodas en el mercado le mostraron lo básico, y él sostenía el violín al estilo oriental, apoyándolo en la rodilla y tocaba mientras cantaba al mismo tiempo. Tocar el violín le dio a Kaznacheyev una idea de cómo ayudar al joven sin herir el orgullo de sus padres. Él sabía que Vania tocaba el violín de oído de manera excelente. El gobernador empezó a invitar regularmente al chico a su casa, supuestamente para que entretuviera a los invitados con música, pero en realidad le pagaba por esas presentaciones y lo invitaba a comer. Poco después, Kaznacheyev tomó a Abanes completamente bajo su protección. Lo transfirió de la escuela parroquial a la escuela del distrito, le contrató un maestro de dibujo, supervisaba su educación y lo invitaba a las veladas sociales. Y su esposa, la princesa Kaznacheyeva, le enseñó modales al chico, los cuales pronto le serían muy útiles. En 1829, Kaznacheyev fue nombrado gobernador de Táurida y se llevó a Abanes consigo a Simferópol, inscribiéndolo en el liceo.
Así fue como un pequeño niño de una familia armenia humilde comenzó sus primeros pasos en la escalera que lleva al cielo. San Petersburgo, la academia y las primeras pruebas. Un pequeño paréntesis para que entiendan cómo era Rusia en las décadas de 1820 y 1830 del siglo XIX. Apenas había terminado la revuelta de los decembristas y Nicolás I estaba terriblemente asustado. Por eso, su objetivo principal fue la estabilidad de la monarquía, que se apoyaba en la represión y la policía secreta. La sociedad misma era arcaica y agraria, donde la servidumbre impedía el desarrollo de un mercado libre. La censura era tan feroz que este periodo más tarde sería llamado el lúgubre septenio. Estaba prohibido criticar a los funcionarios, la servidumbre e incluso usar en los artículos palabras como progreso o evolución. El ministro de Educación, Sergei Uvarov, formuló la famosa tríada: ortodoxia, autocracia y nacionalidad. Esta era la fórmula del conservadurismo. Rusia es única, no necesita reformas ni valores europeos, y la estabilidad se sostiene en la fe y el poder absoluto del zar. Y en ese objetivo estatal encajaba perfectamente el arte, que hablaba sobre la belleza y grandeza de Rusia. Pero al mismo tiempo, en 1837 se inaugura el primer ferrocarril en Rusia. Por ahora, exclusivamente para la familia real, entre Petersburgo y la residencia imperial, se ponen en marcha las primeras fábricas y manufacturas, donde se utiliza trabajo asalariado y máquinas de vapor. Se sientan las bases para la pronta aparición de una nueva clase de personas, industriales extremadamente ricos que no saben qué hacer con tanto dinero y que pronto también se convertirán en mecenas. Y al mismo tiempo, como respuesta a la censura, en este periodo florece el arte rebelde. El último, Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov y Nikolai Gogol, quienes en forma alegórica describen los problemas de la sociedad y se burlan de ella. En 1833, cuando Abanes tenía 16 años, el propio Nicolás I ordenó que se admitiera al hijo de un armenio de Feodosia en la Academia Imperial de las Artes con una beca estatal. ¿Cómo fue posible esto? Aquí hay una historia aparte, una increíble cadena de personas, cada una de las cuales, en el momento adecuado, pasó la estafeta al siguiente. Ahora se las voy a contar, es muy interesante. Khaznachiv, a pesar de toda su autoridad como oficial de combate, no tenía acceso a los círculos artísticos de San Petersburgo y no era considerado una autoridad en el arte. Se necesitaban conexiones de otro tipo, completamente distintas. Y fue entonces cuando a Simferópol llegó Natalia Fyodorovna Narishkina, hija del gobernador general ruso Rostopchin, el mismo que incendió Moscú en 1812 antes de la llegada de los franceses y esposa del gobernador de Táurida. Era una dama de la alta sociedad con conexiones muy influyentes en San Petersburgo. Un día, en una recepción en casa de Khaznacheyev, le mostraron las obras de Abanés y un dibujo, Judíos en la sinagoga, la impresionó tanto que aceptó ayudar. Narishkina escribió una carta a San Petersburgo, no a cualquiera, sino a una persona concreta que conocía personalmente. Era Salvatore Tonchi, un retratista italiano al servicio de Rusia, que tenía el rango de consejero colegiado. Este es un detalle importante. No era solo un pintor, sino un funcionario con estatus oficial. Narishkina le escribió una carta, incluyó en el sobre un dibujo de Abanes y le pidió ayuda. Tonchi, al ver el talento evidente en el dibujo, de inmediato empezó a gestionar el envío del niño directamente a Roma para estudiar y redactó una solicitud oficial al ministro de la corte. La solicitud de un consejero colegiado ya era un documento que la academia estaba obligada a considerar. Nada menos que el propio príncipe Volkonsky, ministro de la corte imperial y una de las personas más influyentes de Rusia, recibió la solicitud de Tonchi junto con el dibujo y un extracto de la carta de Narishkina. Y envió todo esto al presidente de la academia, pero con una pregunta, como un verdadero funcionario ruso que no estaba acostumbrado a desperdiciar recursos. ¿No sería posible primero traer al niño con nosotros en lugar de llevarlo directamente a Roma? La solicitud de Volkonsky fue recibida por Alexei Olenin, presidente de la Academia de las Artes, secretario de Estado, historiador, arqueólogo, una persona de enorme autoridad. Él miró el dibujo y escribió una respuesta detallada. El joven Aivazovsky, según su dibujo, tiene una disposición extraordinaria para la composición. Y propuso aceptarlo como pensionista con cargo al erario, con 600 rublos al año del gabinete de su majestad, el salario de un buen funcionario de rango medio en la capital o de un maestro principal en San Petersburgo. Después de eso, Volkonsky reunió esta recomendación y presentó todo humildemente al propio emperador. Y el 22 de julio de 1833, Nicolás I ordenó aceptar. Todo este proceso tomó menos de 2 semanas. Y eso fue en Rusia en 1833, cuando solo el viaje de Feodosia a Petersburgo tomaba 12 días en carruajes de posta.
La solicitud de Volkonsky a Olenin fue el 9 de julio, el consentimiento de Olenin el 13 de julio. La resolución de Nicolás I fue el 14 y el 22 de julio, lo que, para los estándares del Imperio ruso, fue rapidísima. El propio Aivazovsky lo percibió como magia. Pero por supuesto, no hubo magia alguna. Hubo varias personas, cada una de las cuales en el momento adecuado no pasó de largo. Y, por supuesto, el talento indudable del artista era tan evidente que las personas más influyentes de Rusia lo consideraron un verdadero hallazgo. Por eso, Iván Aivazovsky creyó toda su vida que lo guiaba un buen ángel guardián. En realidad, así fue, solo que esos ángeles no tenían alas. El 23 de agosto de 1833, Iván Guy Aivazovsky, así se llamaba entonces, llegó a San Petersburgo. Pronto llegará el otoño y la capital del norte lo sorprenderá con el viento helado del Nevá. Para un sureño de Crimea, esto fue un verdadero choque climático. Durante todo el tiempo de sus estudios estará enfermo. Resfriados, tos, tendencia a la tisis, como escribió el médico tratante de la academia. También por eso, a lo largo de toda su vida, regresará muy seguido a su natal Feodosia. Hay que entender qué era la Academia de Bellas Artes en ese tiempo. No era solo una escuela de pintura, era una institución estatal con una disciplina muy estricta: despertares al amanecer, oraciones obligatorias, comida escasa y pasillos helados. Los estudiantes vivían en la academia, recibían comida y ropa del gobierno y pintaban durante 12 horas al día, casi no tenían tiempo libre. Aivazovsky entró en la clase de paisajismo del profesor Maxim Boroviov. Un hombre que salió de abajo por sí mismo, logró todo con su propio esfuerzo y por eso sabía valorar el verdadero talento. Boroviov de inmediato vio algo especial en su nuevo alumno y lo trató con calidez paternal. Aquí, Aivazovsky hizo sus primeros amigos verdaderos, a través de la casa del coleccionista Tomilov, quien le abrió su galería con Rembrandt, Usen y Bryullov. Allí mismo, Aivazovsky conoció a Glinka, Kukolnik, Kiprensky y Orlovsky. Por las noches, él tocaba el violín para ellos y se ganó su sincero cariño y simpatía. En 1835, 2 años después de ingresar, Aivazovsky presentó por primera vez su obra Estudio del aire sobre el mar y recibió una medalla de plata. Y en 1836 vio por primera vez en persona a Pushkin. Esto sucedió en la exposición de septiembre de la Academia. Alexander Sergeyevich llegó con su esposa Natalia Nikolayevna. Al enterarse de que tenía delante a un pintor de Crimea, Pushkin le preguntó si no extrañaba su tierra natal y si no se enfermaba en el norte. Aivazovsky recordó esa conversación por el resto de su vida. Unos meses después, Pushkin murió en un duelo. Pero los primeros éxitos en la Academia también tenían un lado oscuro. El presidente de la Academia, Olenin, decidió asignar al joven Aivazovsky como asistente del famoso pintor marino francés Philippe Tanner, quien llegó a San Petersburgo por invitación personal de Nicolás I para pintar paisajes de Rusia. Parecería que tuvo suerte, pero todo depende de cómo se mire. Aquí es necesario explicar cómo solía organizarse el trabajo en los talleres. En el taller siempre había un maestro y un aprendiz. Los aprendices normalmente hacían todo el trabajo técnico. Estiraban el lienzo, mezclaban las pinturas, preparaban la base. A los más avanzados incluso se les encargaba pintar los detalles secundarios del cuadro. El propio maestro terminaba lo principal y ponía su firma. Y a veces el aprendiz era tan bueno que el maestro le permitía pintar el cuadro completo, solo llegaba y ponía su firma. Los aprendices no tenían derecho a poner sus firmas en las pinturas del taller. Entonces Tanner descubrió que Aivazovsky era precisamente ese tipo de aprendiz, cuyo dominio era comparable al del maestro. Tanner tenía mucho trabajo y pidió un asistente, así que Olenin le dio al paisajista más talentoso del curso, Guy Aivazovsky. Y todo estaría bien, pero Tanner resultó ser un verdadero tirano. Cargaba a Iván con tanto trabajo que simplemente no le quedaba tiempo para sus propias obras. Tanner le prohibió a Aivazovsky trabajar por su cuenta, protegiendo celosamente sus métodos y sin querer que el estudiante se distrajera de sus encargos y se dedicara a lo suyo. Sin embargo, en el verano de 1836, Aivazovsky, a pesar de la prohibición de Tanner, presentó 5 de sus cuadros en la exposición de otoño de la Academia, los cuales pintaba en secreto por las noches sin que su mentor lo supiera. Y una de ellas, la Gran Rada en Kronstadt, recibió la medalla de plata por haber eclipsado las obras del propio maestro. Tanner, enfurecido, aprovechando su acceso al emperador, se quejó personalmente a Nicolás I. Afirmó que Aivazovsky mostró una negra ingratitud, lo engañó y exhibió sus pinturas pasando por alto las reglas académicas oficiales. Nicolás I, que como ya se imaginarán no toleraba ningún tipo de rebelión, sin investigar a fondo, ordenó retirar todas las pinturas de Aivazovsky de la exposición.
¿Se imaginan cómo es eso? El primer éxito real, una medalla, la atención del público, y ese mismo día todo desaparece por orden de arriba debido a la denuncia malintencionada de un mentor celoso. Además, no respetar la subordinación podía significar la expulsión de la academia. Pero fue precisamente esa injusticia la que lo convirtió en un héroe. San Petersburgo se puso del lado de nuestro compatriota en contra del advenedizo francés. El fabulista Krylov vino especialmente a la academia para conocer al joven artista afectado. El poeta Vasily Chukovsky y el presidente principal de la academia, Alexei Olenin, también defendieron a su compatriota, y los estudiantes organizaron una humillación pública para Tanner en la exposición. Al final, el profesor Sauerbeit le explicó personalmente al emperador de qué se trataba el asunto. Y Nicolai I, al convencerse de la inocencia de Gaivasovsky, cambió su enojo por misericordia. Ordenó que llevaran el cuadro retirado al palacio, lo vio y compró toda la serie de las primeras pinturas de Kronstadt del artista. Esa fue la primera venta de Gaivasovsky y el respeto total, así como la vergüenza para Tanner, quien perdió toda la confianza del emperador, que no soportaba que usaran el acceso a él para intrigas. Tanner también fue sometido al ostracismo por parte de la comunidad profesional. Al final, terminó su contrato antes de tiempo y regresó a Francia, y pronto su lugar como principal pintor marino del imperio sería ocupado por su antiguo alumno. La flota y Crimea, las primeras pinturas verdaderas. En 1836, Gaivasovsky pasó el verano en un viaje de entrenamiento en los barcos de la flota del Báltico. Fue ahí donde por primera vez vio con sus propios ojos cómo se comporta una tormenta en el mar, cómo funciona el aparejo y cómo es la lucha contra las olas. Se hizo amigo de los marineros y oficiales, les tocaba el violín y escuchaba historias del mar. Ese verano fue su primera expedición, su primera experiencia real en el mar, que llevará consigo a lo largo de toda su carrera. En octubre de 1837, apenas 4 años después de ingresar, Gaivasovsky terminó la academia con una medalla de oro, 2 años antes de lo previsto. A los 20 años, según las condiciones de la medalla de oro, le correspondía un viaje al extranjero pagado por el Estado, generalmente a París, la capital del arte mundial. Pero primero fue a casa, a Feodosia, y pasó allí 2 años viajando por su tierra natal. Khaznachiv, que ahora era senador, lo llevó de viaje por la costa sur, Yalta, Gursuf, los acantilados de Ayudak. Gaivasovsky pintaba desde la mañana hasta la noche, absorbiendo la naturaleza de Crimea. Fue aquí, al regresar de la disciplina académica de la academia al verdadero mar vivo, donde comenzó a enfrentar su principal desafío. Aquí vuelvo a explicar que el academicismo o clasicismo, que era lo que se enseñaba en la academia, implicaba seguir estrictamente numerosas reglas sobre cómo y qué se permitía pintar. Por ejemplo, existía una regla estricta proveniente del clasicismo europeo. Mostrar el disco directo del sol se consideraba de mal gusto y una técnica imposible de realizar. Cegarías al espectador y los colores no transmitirían la luz real. El disco mismo del sol siempre se ocultaba detrás de una nube, una roca o una colina, mostrando solo los rayos que se dispersaban. Gaivasovsky se encerraba durante meses en su taller, casi sin recibir visitas, tratando de resolver este desafío técnico y artístico, si era posible capturar el sol, lograr que quien mirara la pintura sintiera su calor. Gaivasovsky fue uno de los primeros en la pintura rusa que rompió el tabú de pintar el sol de frente y empezó a representar el disco solar a plena vista, deslumbrante, como en el cuadro Bahía de Nápoles o La novena ola, haciendo que el lienzo literalmente brillara. En 1839, el general Nikolai Raevsky llegó inesperadamente a su casa, hijo de aquel mismo Raevsky que llevó a sus hijos a la batalla en Borodino y amigo cercano de Pushkin. Fue a él a quien Pushkin le dedicó El prisionero del Cáucaso. Raevsky encabezaba la línea costera del Mar Negro y se preparaba para comandar el desembarco de tropas en las costas del Cáucaso. Rusia en ese entonces llevaba a cabo muchas operaciones militares en la región del Cáucaso. Raevsky dijo: «Ven conmigo, allá hay unos paisajes que nadie ha pintado jamás». Aivazovsky ya debía haber regresado a la academia para ese momento, pero no pudo resistirse. Sin pedir permiso se fue con Raevsky. Solo desde Tamán, ya en camino, escribió una carta al presidente Olenin pidiendo que le extendieran el permiso. En el barco de línea Selistria, bajo el mando de Najimov, participó en el desembarco de tropas. Cerca estaba Lev Pushkin, el hermano menor del poeta, quien recitaba los poemas de su hermano a cambio de una porción de vino. Raevsky, allí mismo, Aivazovsky conoció a los decembristas Adaevsky, Narishkin y Lorer, degradados a soldados y exiliados al Cáucaso. Y eso casi le cuesta la reputación. Raevsky entendió rápidamente lo peligroso que era ese tipo de amistad, no hacía falta arruinar un talento así, y urgentemente envió al artista a dibujar las costas de Abjasia.
Allí, en las costas de Abjasia, Aivazovsky observaba desde la montaña, con la ayuda de un catalejo, una tormenta y la persecución de un barco ruso a una lancha circasiana. Y después, a petición de Svamba, un oficial abjasio y amigo, rescató del cautiverio a 2 chicas secuestradas, quienes fueron liberadas del barco capturado. Estas impresiones luego servirían de base para la pintura Tormenta en las costas de Abjasia. Después de 2 incursiones en el Mar Negro, Aivazovsky regresó siendo una persona completamente diferente. La experiencia de estar en los barcos, cuando vio con sus propios ojos tanto las batallas como cómo la tripulación cambiaba el aparejo de los veleros, le dio una visión completamente única. En la academia siempre le enseñaron a pintar del natural. Por eso la pintura marina clásica rusa antes de Aivazovsky era escasa y apagada. Esto mismo lo impulsó a buscar nuevas formas de pintar. En la costa del Cáucaso, en condiciones de combate real, era imposible sentarse con el caballete en la orilla. Fue entonces cuando el artista desarrolló su famoso método. Solo hacía bocetos rápidos a lápiz en su cuaderno y la pintura en sí la realizaba en el taller de memoria. Y nuestra memoria siempre es más rica que la realidad, y eso le daba a sus lienzos una dinámica increíble. El mar en ellos cobraba vida, dejaba de ser estático, se transformaba de una simple constatación de la naturaleza en una historia contada por el artista, quien lo había visto todo con sus propios ojos. Existe el mito de que cuando Aivazovsky regresó de Crimea, Nikolai I compró de inmediato el cuadro Desembarco en Subash, pero no fue exactamente así. El Desembarco en Subash, la pintura principal tras la expedición del Cáucaso, Iván Aivazovsky la pintó directamente en Feodosia y se la regaló personalmente a Raevsky. En la parte trasera del lienzo, el artista hizo una inscripción conmovedora. Pertenece al mayor de la familia Raevsky, sin derecho a vender. En ese entonces, él aún firmaba sus cuadros con su nombre abreviado de estudiante, Gai, de Aivazovsky. Hoy en día, esta obra maestra se conserva en el Museo de Arte Regional de Samara. Al regresar a San Petersburgo, Aivazovsky expone 7 de sus marinas en las exposiciones de otoño, y su precisión documental impresiona a la alta sociedad de San Petersburgo. Los oficiales navales iban especialmente a la exposición para evaluar la autenticidad del trabajo, el aparejo, las velas, las proporciones de los barcos y quedaban impresionados por la perfección de la representación. Aivazovsky trajo a la capital un testimonio increíble, casi documental, de lo que ocurría en el Mar Negro. En ese entonces no existía la fotografía y esas pinturas eran la única manera de crear una crónica artística de los acontecimientos. Y resultó que el joven Aivazovsky simplemente no tenía igual en esto. Y sus experimentos con el sol a la vista lo llevaron a una habilidad única como artista: representar la transparencia de las olas a través de las cuales brilla el sol. Ni antes ni después de Aivazovsky, nadie en el mundo pudo alcanzar tal perfección en este arte. Como ya mencioné, el Imperio ruso en esos años llevaba a cabo acciones muy activas en el Mar Negro y el Cáucaso. La sociedad y el propio Nikolai I anhelaban la glorificación de las victorias de las armas rusas y el poder de la flota nacional. Aivazovsky trajo de Crimea no solo paisajes, sino una crónica artística de esas victorias. Las pinturas se veían patrióticas, grandiosas y heroicas. Fue un premio mayor de la más alta calidad en pintura marina, que encajaba perfectamente con el encargo estatal. Nikolai I quedó completamente encantado y compró las 7 pinturas por la increíble suma de 3.000 rublos. Y tener en casa una pintura de Aivazovsky se volvió instantáneamente no solo una moda, sino algo prestigioso, ya que incluso el propio zar le compraba. Y el joven pintor de 22 años de repente se convirtió en una verdadera estrella en los círculos artísticos. Y el 23 de septiembre de 1839, Aivazovsky recibió su certificado de graduación de la Academia, su primer rango, el 14º, y la nobleza personal. Quizá recuerden que en Rusia existía entonces la famosa tabla de rangos, aprobada por Pedro I. Es un sistema único de movilidad social. Todos los funcionarios comenzaban desde el rango más bajo, el 14º, sin importar su origen. Incluso el propio Pedro I empezó desde ahí. Y por méritos personales, las personas ascendían en la escala de servicio. En la cima, en el primer rango, estaban los generales y ministros. Su nobleza, así era como ahora debía dirigirse a Aivazovsky de acuerdo con su rango. Tengan paciencia, pronto sabrán hasta qué rango llegó el artista al final. La nobleza personal, es decir, aquella que no se podía heredar, se otorgaba automáticamente a todos los que recibían el rango más bajo, el 14º. La nobleza hereditaria, que sí se podía transmitir a los hijos, se podía obtener al alcanzar el 8º rango, asesor de colegio o su alta nobleza. ¿Llegará Aivazovsky a ese rango? Italia, el nacimiento de un maestro.
Y en julio de 1840 finalmente tuvo lugar ese tan esperado viaje al extranjero que le correspondía a Aivazovsky por la medalla de oro. A Aivazovsky le entregaron un documento para su envío al extranjero con el fin de continuar su perfeccionamiento. Pero antes de irse, logró lo más importante. La academia aceptó enviar dinero trimestralmente a su madre en Feodosia. Y solo después de asegurarse de que su madre estaría protegida, se subió al carruaje. Dos pintores, Aivazovsky y su amigo Sternberg, trabajaron en Italia durante 4 años: Venecia, Florencia, Nápoles, Sorrento, Roma. Estudiaron a Rafael, Tiziano, Botticelli en la misma Galería Uffizi, en el museo más representativo de Italia de esa época, que pronto lo sorprendería mucho. Y en Venecia conoció al propio Gogol. Su encuentro ocurrió completamente por casualidad. Visitando a compatriotas que vivían en Venecia, Aivazovsky fue a ver a unos conocidos. En los recuerdos se menciona la casa del literato Iván Panaev, donde Gogol estaba junto a su amigo Nikolai Botkin. El propio Aivazovsky recordaba después que al principio ni siquiera reconoció al escritor. Al ver a un desconocido en la habitación, el pintor le preguntó en voz baja al dueño de la casa quién era esa persona. Él le respondió en voz baja: es Gogol. El autor de El Inspector escuchó ese susurro. Inmediatamente se acercó al joven tímido y empezó a estrecharle la mano con entusiasmo, lamentando que no se hubieran conocido antes. Resultó que Gogol ya era un apasionado admirador de la obra del joven marinista. Más tarde, viajaron juntos a Florencia y luego a Roma. En Roma, Gogol tomó bajo su protección amistosa al joven Aivazovsky y a Sternberg. Juntos iban a desayunar al famoso café artístico Greco, que aún existe en Roma. Paseaban por las ruinas romanas y se reunían por las noches en el departamento del escritor en la calle Felici. Aquí mismo, Aivazovsky eliminó por primera vez la letra G de su apellido. En italiano, la letra G inicial se pronunciaba de manera poco natural, inusual. Los italianos literalmente tenían que forzar la lengua, y el apellido sonaba torpe. Por eso eliminó la letra G y empezó a llamarse Aivazovsky. Los italianos lo pronunciaban fácilmente, de manera melodiosa, y el apellido adquirió instantáneamente un tono armonioso, casi familiar para la península itálica. En la primera gran exposición en Roma, 3 cuadros de Aivazovsky, Noche Napolitana, Tormenta y Caos, la creación del mundo, causaron furor. Los periódicos proclamaban que nadie antes había representado el agua, la luz y el aire de manera tan vívida. La pintura Caos, la creación del mundo, representaba una escena bíblica: la oscuridad, el océano embravecido y la luz divina atravesando las nubes. Al enterarse de ella, el Papa Gregorio XVI quiso ver el lienzo personalmente y posiblemente comprarlo para el Vaticano. Pero los cardenales decidieron hacer una revisión, porque en la iconografía cristiana, especialmente en la católica, existía una estricta prohibición de representar a Dios Padre de forma antropomórfica, como un anciano específico sobre una nube. Pero Aivazovsky no representó a una persona, sino un fenómeno de luz que toma la forma de una figura. Los expertos papales finalmente consideraron que esto no era herejía, sino una genial alegoría. El Creador se manifiesta a través de la luz, Él es esa luz. Ellos interpretaron esto como el soplo del Espíritu Divino, Espíritu Santo, que flota sobre el agua. El Papa decidió comprar la pintura, pero Iván Aivazovsky, de 24 años, actuó con más astucia. Profundamente halagado por tal honor, él se negó rotundamente a aceptar dinero del pontífice y simplemente le regaló el cuadro. Al enterarse de esto, Gogol le dijo en broma al pintor: «Bien hecho, Vania. Llegaste, hombrecito, desde las lejanas orillas del Mar Negro a Roma y de inmediato causaste caos en el Vaticano, haciendo alusión al nombre del cuadro». Imagínense el nivel de publicidad. El propio Papa reconoce la maestría del pintor, el mayor reconocimiento en el mundo católico, algo imposible de imaginar. Las obras de un pintor ruso muy joven terminaron en la Galería del Vaticano junto a los lienzos de los más grandes maestros del mundo. Fue un éxito sin precedentes, completamente atípico, prácticamente una sensación. Pronto, sus cuadros serán comprados por el rey de Nápoles y varios magnates europeos. El famoso marino inglés Turner, a quien muchos consideran el padre del paisaje moderno, quedó tan impresionado que escribió un poema sobre la noche napolitana de Aivazovsky y fue personalmente a conocer al autor. Mi próximo video será sobre Turner, suscríbanse para no perdérselo. Este es un video doble especial. Será muy interesante comparar a estos dos artistas, los dos marinistas más famosos de la historia. Verán lo diferentes que son y, espero, llegarán a amar a Turner tanto como yo. ¿Qué fue lo que conquistó a estas personas? Aivazovsky descubrió la regla principal: no copiaba la naturaleza directamente, como hacía la mayoría de los paisajistas. Él pintaba de memoria, y su memoria era absoluta.
Podía pasar horas sentado en la orilla observando atentamente el mar y luego, en su taller, reproducía la luz, el movimiento del agua y los matices del cielo con tal precisión que los espectadores preguntaban, ¿acaso pintó esto directamente en el barco? La representación del agua es, en general, una de las prácticas más difíciles en la pintura. Todavía no existían las fotografías, y los artistas no podían simplemente detener las olas para observarlas y recordar su forma y color, transmitir su movimiento infinito. Tenían que pasar horas observando el mar, que cambiaba constantemente, para captar los patrones de la luz reflejada en las olas. Sus formas, secuencias, tamaños, pero lo más importante, su transparencia. Lograr un realismo fotográfico no era algo que muchos pudieran hacer. Yo diría que casi nadie antes de Aivazovsky lo consiguió. Y además, él descubrió esa luz especial, no solo la luz sobre los objetos, sino la luz como el personaje principal de la pintura, que la representa, que cuenta su propia historia. La luz de Aivazovsky es su juego con el agua, es su propio invento, su estilo, su aporte a la pintura. En 1842, Aivazovsky expuso en el Louvre, en París, y fue el único pintor ruso. La Academia Francesa lo premió con una medalla de oro. Ahora tenía la medalla de oro del Papa, la medalla de oro de la Academia Francesa y la admiración de Turner, y solo tenía 25 años. Casi al final de la estancia de Aivazovsky en Europa, le ocurrió un incidente que se convirtió, quizás, en el mayor éxito de relaciones públicas del artista, aunque con un riesgo terrible para su vida. Viajó a Inglaterra y luego, desde Inglaterra, regresaba de nuevo a Francia. El barco en el que viajaba el artista se encontró con una tormenta monstruosa en el Golfo de Vizcaya, un lugar que ya tenía mala fama entre los marineros debido a sus tormentas impredecibles y destructivas. La tormenta era tan fuerte que el barco prácticamente perdió el control. Las olas inundaban la cubierta, los mástiles crujían y los pasajeros en pánico se despedían de la vida. Como recordó más tarde el propio Aivazovsky, mientras los demás lloraban y rezaban, él, impulsado por el entusiasmo profesional, se quedaba en la cubierta memorizando con atención la locura de la tormenta. Cómo se arremolina la espuma, cómo cambia el color del agua bajo las nubes de tormenta y cómo se quiebra la luz. Sin embargo, el barco milagrosamente sobrevivió y, muy dañado, apenas logró llegar al puerto más cercano. Sin embargo, durante algún tiempo se le consideró hundido. Mientras el barco se consideraba perdido en el mar, se filtró a la prensa europea la información de que en el Golfo de Vizcaya, durante una tormenta feroz, se había hundido un barco a bordo del cual viajaba un joven e increíblemente talentoso pintor marino ruso, Guy Vasovsky. La noticia fue recogida de inmediato por los principales periódicos de París, Londres y luego San Petersburgo. Los periodistas comenzaron a escribir necrológicas, lamentando que el arte mundial había perdido a un genio que apenas había tenido tiempo de mostrar su potencial. En la Academia de Artes de San Petersburgo, los amigos y profesores ya estaban llorando a Iván. Y de repente, después de un tiempo, Aivazovsky, vivo, sano y salvo, aparece personalmente en París. Al público de esa época le encantaban esas historias de resurrección de entre los muertos. Cuando se supo que el pintor estaba vivo, la atención hacia él aumentó muchas veces. De ser simplemente un talentoso egresado, en un solo día se convirtió en un héroe de las crónicas noticiosas. Se hablaba de él en las calles, su nombre estaba en boca de todos. El público parisino ansiaba ver en persona al hombre que todas las principales revistas ya habían dado por muerto. Después de esta historia, nadie más pudo reprocharle a Aivazovsky que inventaba sus tormentas desde la comodidad de su taller. Los espectadores entendían que este pintor realmente había mirado a la muerte a la cara, él mismo estuvo dentro de ese infierno. Cada una de sus pinturas con tormentas empezó a percibirse no como una fantasía, sino como un testimonio documental de un testigo presencial. Existe una leyenda popular que dice que una vez Iván Aivazovsky llegó a un banco de París para cobrar su salario, que le enviaban desde Rusia, pero al empleado no le gustó su identificación. Y entonces, supuestamente, Iván Aivazovsky dibujó de inmediato un paisaje marino en un papel, y el empleado entendió que tenía frente a él al mismo Aivazovsky del que hablaban los periódicos. Exactamente la misma leyenda existe sobre Picasso, Dalí y también sobre un par de artistas más. Es una historia bonita, pero no realista, porque en ningún banco del mundo te darán dinero a cambio de un dibujo en papel, ni siquiera en el siglo XIX, después de un escándalo en los periódicos. Regreso a Rusia, académico, pintor de la Marina prometido. En 1844 la gira europea de Aivazovsky estaba en pleno apogeo, pero entonces ocurrió una verdadera jugarreta. En uno de los periódicos populares de París apareció un artículo elogioso sobre el gran éxito del marino ruso. El periodista, queriendo halagar a Aivazovsky y resaltar la hospitalidad de Francia, añadió de su parte la frase: "El pintor ruso, profundamente conmovido por la calidez y la atención de los parisinos, planea quedarse mucho tiempo y quizás para siempre en Francia".
En la Rusia de Nicolás del siglo XIX, una frase tan inocente en un periódico extranjero no era simplemente un chisme social, sino una sentencia política. ¿Recuerdan lo estricto que era el control de Nicolás I sobre las mentes? Así que no regresar del extranjero se consideraba traición a la patria. Si Nicolás I o la dirección de la Academia de las Artes hubieran decidido que su becario, en quien el Estado había invertido mucho dinero, había decidido huir a un París decadente y revolucionario, Aivazovsky habría perdido todo al instante. Iván se asustó muchísimo, así que decidió adelantarse y de inmediato escribió una solicitud oficial a San Petersburgo dirigida a la dirección de la academia, en la que desmentía fervientemente los rumores y pedía permiso para interrumpir su viaje 2 años antes de lo previsto y regresar a Rusia. Empacó sus maletas y en cuanto recibió el permiso, se apresuró a regresar a su tierra natal. Este paso, que parecía apresurado, resultó ser una decisión táctica genial. En San Petersburgo apreciaron ese impulso patriótico. En lugar de caer en desgracia, Aivazovsky fue recibido como un héroe. El regreso fue triunfal. Rusia recuperó de nuevo a su genio que estuvo a punto de morir, quien milagrosamente venció a la fuerza del agua y regresó a casa a pesar de las trampas traicioneras que le tendieron en Europa. Casi como Ulises. Bryullov, en ese entonces el principal pintor de Rusia, cuya Pompeya impresionó a toda Europa, organizó personalmente una comida en honor a Aivazovsky en su taller y fue a la academia a exigir que premiaran de inmediato a su heroico colega. Ya el 13 de septiembre de 1844, la academia otorgó por unanimidad a Aivazovsky el título de académico a los 27 años. Al mismo tiempo, el Ministerio de Marina lo nombró pintor del Estado Mayor Naval, artista oficial de la flota rusa, es decir, el principal pintor marino de Rusia. Ahora tenía derecho a usar el uniforme naval. De esta manera, Aivazovsky se convirtió en artista del Estado. Este puesto no implicaba ningún salario, pero le daba derecho a asistir a todas las maniobras militares de la flota con acceso a los altos círculos militares. Y esto de hecho significaba que Aivazovsky obtenía el monopolio de los mayores encargos estatales, fabulosamente caros. El emperador Nicolai I de inmediato le encargó pintar vistas de todos los principales puertos militares rusos y fortalezas del mar Báltico y del mar Negro del estado de Sebastopol. Por cada una de esas pinturas, el departamento naval y el propio zar le pagarían al artista enormes honorarios del tesoro. En sus mejores años, sus ingresos llegarán a 70.000 rublos, lo que lo convertirá en el habitante más rico de Feodosia y en el mayor terrateniente de Crimea. Para comparar, el salario anual de un profesor común de la Academia de las Artes no superaba los 1.500 rublos de plata, y una vaca o un buen caballo costaban de 5 a 15 rublos. Como pueden ver, a Aivazovsky no le faltaba iniciativa, lo que por supuesto no disminuye en nada su talento. Por esa misma época, él solicita oficialmente el cambio de su nombre de Gaiga Aivazovsky a Aivazovsky, ya que así es como ahora lo conoce todo el mundo. Y en Rusia estaban dispuestos a llamarlo como fuera, ya que ya había obtenido el estatus de genio de su época. Sin embargo, en lugar de establecerse en San Petersburgo, como lo haría cualquier artista ambicioso, él se fue a Feodosia. ¿Por qué? Se preguntarán. Después de todo, en San Petersburgo también hay mar, pero el mar del norte es diferente. El gris y lluvioso San Petersburgo era tacaño con el sol, y el artista necesitaba que la luz fuera el personaje principal de sus cuadros. Y esa luz estaba en su natal Feodosia. Y en 1845, Aivazovsky realizó un viaje por el mar Egeo. No con cualquiera, sino con el propio gran duque Konstantin Nikolayevich, hijo del emperador, como parte de la expedición del célebre navegante ruso Fyodor Litke. Y visitó Estambul, que en ese entonces aún se llamaba Konstantinovsky, Popol. La ciudad causó una impresión abrumadora en el artista. Su ubicación geográfica única, el Bósforo, el Cuerno de Oro, los minaretes, la mezcla de culturas asiática y europea. Aivazovsky se enamoró de Estambul y empezó a pintarlo muchísimo. La llegada del principal pintor de la flota rusa fue reportada al joven sultán Abdul-Mejid I. El sultán tenía la misma edad que Aivazovsky, tenía alrededor de 23 años. Recibió una buena educación europea, amaba el arte occidental y trataba activamente de modernizar su imperio. El sultán deseó ver personalmente al maestro y pronto se celebró una audiencia en la corte con los más altos honores. El sultán quedó impresionado por la rapidez y viveza con la que Aivazovsky capturaba en el lienzo la luz fugaz del Bósforo. De inmediato le hizo varios encargos importantes al artista y como muestra del más alto respeto, lo condecoró con la Orden de Nishan-Iftihar, la Orden de la Gloria, el más alto galardón estatal del Imperio Otomano de esa época, a pesar de que ambos imperios estaban en conflicto en el Mar Negro.
El sultán Abdul-Mejid I pasó a la historia como el constructor de una lujosa nueva residencia en el Bósforo, el Palacio Dolmabahce, que debía eclipsar a Versalles. Tal vez lo hayas visto si has estado en Estambul. Para decorar los interiores, el sultán compraba el mejor arte europeo, y cuando el palacio estuvo terminado, las pinturas de Aivazovsky ocuparon allí un lugar de honor. Los herederos del sultán continuaron su labor. El sultán Abdulaziz en 1874 le encargó a Aivazovsky otras 30 pinturas y lo premió con la más alta orden de Osmanille, dándole una fortuna en oro equivalente a varias decenas de miles de rublos. Pero además de los sacos de oro, el sultán Abdulaziz le entregó al artista la orden de Osmanille de segunda clase. No era solo una insignia de distinción, sino una verdadera obra maestra de la joyería. La estrella y la insignia de la orden estaban cubiertas de grandes diamantes. Imagínate, el valor solo de las piedras preciosas en esa condecoración equivalía al precio de varias buenas propiedades. Hoy en día, esas 30 pinturas son patrimonio nacional de Turquía, pero solo 20 años después, la historia de la relación de Aivazovsky con Turquía terminaría de manera muy sangrienta. En 1848, a la edad de 31 años, Aivazovsky se casó. Su elegida fue Julia Grafs, hija de un inglés, médico de la corte de Nicolás I. Tuvieron 4 hijas, pero este matrimonio resultó ser infeliz. Existen varias versiones al respecto, y siendo honesto, hay que decirlo, ambas partes tienen responsabilidad. Los biógrafos de la época soviética retrataban a Julia como una dama caprichosa que soñaba con los bailes de San Petersburgo y se sentía agobiada por la provincial Feodosia. Pero existe otra versión, y está documentada. Julia le escribió personalmente a Alejandro II. Al describir el comportamiento de su esposo, hablaba de su carácter celoso y autoritario, y de que él la abandonó en otoño. ¿Qué es verdad? Lo más probable es que ambas cosas. Aivazovsky era un hombre apasionado, exigente, muy apegado a su Feodosia, casi hasta la obsesión. Julia quería otra vida para ella y sus hijas. Se separaron después de 12 años de matrimonio. Fue un divorcio oficial, algo raro para esa época. Las hijas se quedaron con la madre. Aivazovsky pagaba la pensión alimenticia y nunca habló mal públicamente sobre la separación. Él volvería a rehacer su vida personal, pero de eso hablaremos un poco más adelante. La novena ola. Y fue precisamente en ese periodo, en 1850, cuando pintó lo que se convirtió en su obra más famosa, la novena ola. Quiero explicar qué es esto. La novena ola es un término marítimo. Según una antigua creencia de los marineros, en una serie de olas durante una tormenta, cada novena ola es la más alta y destructiva. Aivazovsky conocía esta superstición y pintó el amanecer después de una terrible tormenta. El sol apenas está saliendo, el aire todavía es rosado y dorado, y sobre los restos del mástil varias personas se aferran con sus últimas fuerzas. Justo encima de ellos hay una enorme ola, que se cierne sobre ellos como una montaña. Miren atentamente esta pintura, es la luz lo que la hace genial. Aivazovsky pintó el amanecer y esa luz hace que la escena no sea trágica, sino llena de esperanza. Las personas están vivas, el sol está saliendo, ¿podrán sobrevivir o no? El artista no da una respuesta. Él propone que el propio espectador lo imagine. El tamaño del cuadro es de 2.2 por 3.3 metros. Cuando estuvo en la exposición, la gente se quedaba horas frente a él. Lo compró el Hermitage y todavía está ahí. Vayan a verla si tienen la oportunidad. La novena ola fue pintado de una sola vez, en unos pocos días. De hecho, él solía pintar cuadros pequeños en 2 o 3 días y los grandes en una semana. Esto asombraba a sus contemporáneos y enfurecía a los envidiosos. Decían que pintaba a la carrera, de manera descuidada. Él no pintaba el mar del natural, lo recordaba. Feodosia, el Báltico, Nápoles, Abjasia, el Golfo de Vizcaya, todo eso lo guardaba en su cabeza, como en una libreta de apuntes. Y cuando necesitaba pintar una tormenta, cerraba los ojos, sacaba la imagen necesaria y la reproducía fácilmente, porque la había visto con sus propios ojos muchas veces. La Guerra de Crimea. El artista en el baluarte sitiado. En 1853, Rusia, en su afán de controlar el estratégico estrecho del Bósforo, ataca al Imperio Otomano y derrota al ejército turco en la primera batalla. Pero Francia y el Reino Unido se unen de inmediato a la campaña, ya que no querían que Rusia se fortaleciera en el Mar Negro. La flota de Rusia tiene barcos de vela, mientras que la flota de los aliados ya es de vapor. No depende del viento, es más maniobrable y también está equipado con los cañones más modernos con proyectiles explosivos, mientras que los cañones rusos todavía disparaban balas de hierro fundido que solo hacían un agujero en los barcos. El retraso tecnológico era tan grande que la flota rusa fue simplemente arrasada, y a los almirantes Kornilov y Najimov
no les quedó otra opción que hundir su propia flota en la entrada de la bahía de Sebastopol, para al menos crear una barrera submarina contra la flota enemiga. Y comenzó el asedio de Sebastopol. Para Aivazovsky, esta guerra se convirtió en una tragedia personal. Su querido mar de Crimea se convirtió en un teatro de operaciones militares. En ese tiempo, él pinta varias series de obras que representan batallas navales. A finales de mayo de 1854, Aivazovsky organiza personalmente una exposición de sus cuadros bélicos en el edificio de la Asamblea Naval de Sebastopol. El objetivo del artista era exclusivamente patriótico: levantar el ánimo de combate de los marineros de la flota del Mar Negro. Llevó sus mejores lienzos que celebraban el triunfo de las armas rusas, incluyendo una obra recién pintada, llamada La Batalla de Sinope, dedicada a la derrota de la escuadra turca por el almirante Nashimov medio año antes. La exposición tuvo un éxito colosal. Las salas estaban llenas desde la mañana hasta la noche. Oficiales, marineros y soldados, que ya entendían que el enfrentamiento con las fuerzas combinadas de Inglaterra y Francia era inevitable, venían a ver estos cuadros. Nashimov y Kornilov agradecieron personalmente a Aivazovsky. Existe una leyenda que dice que Aivazovsky pintaba directamente en el sitiado Sebastopol, pero eso no es del todo cierto. El famoso asedio de la ciudad, que duró 349 días, comenzó medio año después de la exposición. Pero Aivazovsky realmente llegó a la ciudad, aunque solo estuvo en la ciudad sitiada unos pocos días. Él realmente fue a las posiciones avanzadas, hacía bocetos y convivía con los defensores bajo el incesante estruendo de la artillería. Fue bajo estas impresiones que comenzó a trabajar en su famoso cuadro El asedio de Sebastopol. Sin embargo, no le permitieron quedarse a Aivazovsky. El vicealmirante Kornilov, jefe de la defensa de la ciudad, consideró que poner en peligro mortal la vida del principal pintor marino del imperio era un crimen contra el arte ruso. Kornilov literalmente le ordenó a Aivazovsky que abandonara Sebastopol de inmediato, declarando que la tarea del artista era sobrevivir y preservar la hazaña de la ciudad en los lienzos para la historia. Aivazovsky obedeció y se fue. Y literalmente, unos días después de esa conversación, el propio almirante Kornilov murió en Malajov-Kurgan a causa de una herida mortal provocada por una bala de cañón. En 1856 terminó la guerra, quizás con la derrota más vergonzosa de Rusia en la historia. Rusia perdió el derecho a mantener una flota en el Mar Negro y se convirtió en un paria en la escena internacional como agresor que violó el orden mundial. Y nadie más que Aivazovsky ayudará al país a volver a las altas esferas de Europa. La derrota en la guerra fue un shock para la sociedad rusa, demostrando claramente el atraso y la disfunción de las ideas conservadoras en la realidad moderna. Un año antes de la derrota, Nicolás I muere de gripe y su hijo, el educado y progresista Alejandro II, sube al trono. Él entiende que el atraso técnico de Rusia no le deja la menor oportunidad de tomar revancha y que el único camino es el diplomático. Ya en 1861, él llevará a cabo, quizás, el acto más importante en la historia de Rusia: abolirá la servidumbre. Y esto se convertirá en el impulso más fuerte para el desarrollo de la economía y la política social del país. Pero por ahora hay que pensar en cómo devolverle al país su antigua reputación. En 1857, apenas un año después de la derrota en la Guerra de Crimea, se organizaba en París la Exposición Internacional de París. Era una exposición de logros de todo el mundo, donde los países montaban sus pabellones y mostraban su poder y belleza. Para una de esas exposiciones, en 1889, se construirá la Torre Eiffel. Ante Alejandro II se presenta la tarea sumamente difícil de romper el aislamiento internacional de Rusia, y él decide usar lo que ahora se llama poder blando. En París, en 1897, esto no tiene nada que ver con la política, la industria o los asuntos militares. Y una persona así en Rusia era Iván Krimov. En Crimea, en 1897, su talento creativo fue utilizado por los principales círculos de la aviación. Le asignan el papel de embajador cultural. Especialmente para esta exposición, Aivazovsky se apartó de su género habitual y creó un ambicioso ciclo de 4 pinturas que llamó La riqueza de Rusia, que incluía lienzos dedicados a los paisajes invernales, las estepas y las minas de oro. De ellas solo se ha conservado una pintura, Épica de invierno en el camino. La tarea era mostrar que, a pesar de la derrota, Rusia tiene recursos colosales y sigue siendo culturalmente invaluable. Y a pesar de todos los temores, a Aivazovsky lo recibieron en París no como representante de un país agresor, sino como un genio de talla mundial. La autoridad del artista prácticamente abrió paso a Rusia en los círculos culturales más altos, y sus cuadros causaron un verdadero furor. Un genio ruso que casi muere, regresando a París con una nueva declaración desde un país enorme y ajeno.
Los críticos y el público no solo recibieron favorablemente a Aivazovsky, sino que fue el primer artista ruso en recibir la Orden de la Legión de Honor, el más alto galardón de París, Francia. El viaje de Aivazovsky a París fue una brillante victoria de la diplomacia cultural rusa. El florecimiento y el reconocimiento. Después del triunfo de Aivazovsky en París, su carrera despegó rápidamente. Desde la década de 1860, Aivazovsky es una leyenda viva en Rusia y uno de los artistas más ricos del país. Sus cuadros se venden y sus exposiciones atraen multitudes. El artista fue galardonado con muchas órdenes y en 1864, a la edad de 47 años, también se le concedió la nobleza hereditaria. Vivía entre Feodosia y San Petersburgo y viajaba al extranjero con regularidad. En 1869 participó en la inauguración solemne del Canal de Suez, uno de los mayores acontecimientos de ingeniería del siglo XIX que unió el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Aivazovsky fue el primer pintor en plasmar este canal en un lienzo. ¿Es necesario explicar qué era el Canal de Suez en 1869? Fue una revolución. Antes del canal, los barcos de Europa a Asia tenían que rodear África, lo que tomaba meses de viaje. Después del canal, solo semanas. Esto cambió el comercio, la política, el mapa del mundo, cambió completamente el equilibrio de poder. A la inauguración asistieron todos los líderes mundiales, monarcas, presidentes, ministros, y entre los invitados oficiales estaba el pintor ruso Aivazovsky. En 1870, Aivazovsky recibió el rango de consejero de Estado efectivo, el cuarto en importancia entre los rangos civiles en Rusia. Esto es más o menos como un general de división en el ejército. A partir de ese momento, Aivazovsky se convirtió en su excelencia. En 1874 ocurrió un acontecimiento que el propio artista consideraba uno de los más importantes de su vida. La Academia de Bellas Artes de Florencia le pidió que pintara un autorretrato para la misma Galería Uffizi, en la que él había estudiado las obras de los grandes maestros del Renacimiento. Ahí donde cuelgan Rafael, Tiziano, Rubens, un autorretrato. ¿Entiendes lo que eso significa? La Galería Uffizi quería tener una imagen del propio Aivazovsky, pintada por su propia mano. Es como recibir tu propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Aivazovsky se convirtió en el segundo pintor ruso en recibir este gran honor. El primero fue Kiprensky. También habrá un video sobre él. Suscríbete para no perdértelo. Va a estar muy interesante. Aivazovsky adoraba su natal Feodosia, pero en la década de 1880 la ciudad sufría una sequía muy severa. El agua potable limpia la traían en barriles, en carretas, y costaba muchísimo dinero. Pero en la propiedad rural del pintor, Subash, había manantiales de agua dulce purísima. Viendo cómo sufrían sus paisanos, Aivazovsky hizo algo sin precedentes. Se dirigió oficialmente a las autoridades de la ciudad con una declaración formal. Al no poder soportar más el terrible hecho de la falta de agua, le dono a Feodosia, como propiedad eterna, 50,000 cubos diarios de agua limpia del manantial de Subash que me pertenece. Con su propio dinero, el pintor construyó un acueducto de varios kilómetros hasta la ciudad, y en el centro de Feodosia construyó una fuente lujosa de la cual cada habitante podía tomar agua gratis. En la fuente incluso colgaba una taza de plata con la inscripción "Por la salud de Aivazovsky". También abrió en Feodosia una escuela de arte, la primera en la región, donde enseñaba gratis a los jóvenes artistas. Y además le encantaban los vinos y el champán de Crimea. Antes de los lujosos banquetes que solía organizar, pedía a los sirvientes que quitaran las etiquetas originales de papel de las botellas. En su lugar, pegaba pedazos limpios de papel grueso, en los que él mismo, de antemano, pintaba con acuarela o con rápidas pinceladas de pintura sepia marrón pequeños paisajes marinos. Tormenta, calma, noche de luna, a cada vino se le daba el nombre de una pintura según el carácter del vino. Por ejemplo, un vino espumoso ligero llevaba la etiqueta irónica de la calma al huracán, mientras que los vinos fuertes o añejos se llamaban con orgullo la novena ola. Los invitados se entusiasmaban muchísimo con esto, y las botellas vacías con etiquetas de autor en miniatura se convertían en souvenirs que llevaban cuidadosamente de Feodosia a San Petersburgo y Moscú. El periodo tardío, el segundo amor y las últimas obras maestras. En 1882, Aivazovsky ya tenía 65 años. Conoció a Anna Nikitichna Sarkisova, una joven viuda de un comerciante de Feodosia. Ella tenía poco más de 20 años. Parecía un escándalo, pero resultó ser algo serio. Se casaron y Anna se convirtió en su fiel compañera durante los últimos 18 años de su vida. Dicen que fue ella quien creó ese ambiente acogedor y cálido en la casa de Feodosia, en el que el artista trabajó con una productividad increíble hasta sus últimos días.
En esos años, el estilo de Abasovsky comenzó a cambiar. Sus primeras pinturas eran solemnes, casi teatrales, con siluetas nítidas de barcos y tormentas dramáticas. Las últimas son más suaves, más brumosas, más líricas. La luz se volvía difusa, los colores transparentes. La madurez de la vida se refleja directamente en las pinturas del artista. Se vuelven más tranquilas, equilibradas, refinadas, no tan dramáticas. En 1885, a Abasovsky se le otorgó el rango de consejero privado, el tercer rango más importante en el Imperio ruso, equivalente a teniente general. Y en la década de 1890, una ola de masacres de armenios recorrió el Imperio otomano. Fue una destrucción masiva de personas, en esencia, un genocidio, mucho antes del genocidio de 1915, pero de la misma naturaleza. Para el armenio Abasovsky, esto fue un golpe profundamente personal. La reacción del artista fue furiosa y demostrativa. Tomó todas las órdenes turcas con las que los sultanes lo habían colmado durante décadas, separó las medallas de las cintas, fue a la orilla del mar en Feodosia y arrojó las medallas al agua desde el muelle. Las cintas las envió al rey turco, al cónsul, con una carta: dígale a su sangriento gobernante que tiré sus condecoraciones al mar y que haga lo mismo con mis cuadros, no me importa. Y aquí voy a explicar otro detalle curioso. La propia esencia de las órdenes se dividía entonces en dos partes. La parte metálica, la cruz, la estrella o la medalla es el valor material. Las órdenes del sultán estaban adornadas con diamantes y hechas de oro puro. La cinta de tela es un símbolo de honor, reconocimiento y conexión entre el monarca y aquel a quien él premió. Los colores de la cinta eran aprobados personalmente por el sultán y simbolizaban el reconocimiento estatal. Cuando Abasovsky se quitó las valiosas órdenes y devolvió al sultán solo las cintas vacías, cometió una doble ofensa diplomática. El pintor demostró que la generosidad material del sultán y su oro no tenían ningún valor para él y que, literalmente, merecían estar en el fondo del mar. Y al devolver las cintas, Abasovsky prácticamente le arrojó de vuelta al sultán su propio reconocimiento y honor, manchados de sangre. Antes de eso, él también hizo una especie de performance, atando las medallas a su perro del patio y paseando con él frente al consulado. Los perros en el Islam se consideran animales impuros. Colocar la más alta orden estatal, en la que estaban grabados los símbolos del poder del sultán, en el cuello de un perro, fue una profanación religiosa y política absolutamente intencional. En otras palabras, Abasovsky utilizó todos los medios a su alcance para expresar su dolor y su actitud hacia esa masacre. La reacción del sultán fue furiosa. Ordenó quitar todas las pinturas de Aivazovsky del palacio, pero no se atrevió a destruirlas. Para ese momento, las pinturas del artista ya valían una fortuna, así que simplemente las escondió en una habitación apartada. Ahí permanecerán guardadas casi 30 años hasta que en 1922 el palacio sea nacionalizado por la nueva República de Turquía. El nuevo gobierno llevará a cabo un estricto inventario y las pinturas de Aivazovsky serán reconocidas como Patrimonio Nacional de la Nueva Turquía, Patrimonio Nacional de la Nueva Turquía. Durante la época de los pogromos, Aivazovsky cambia drásticamente la temática de sus pinturas. En lugar de las habituales vistas románticas de Estambul, él pinta una serie de cuadros terribles y acusatorios como el pogromo de los armenios en Trebisonda y armenios arrojados al mar de Mármara desde barcos. Pocas personas han visto estas pinturas, el artista no las exhibió públicamente, hoy se las muestro a ustedes. Al final de su vida, se dio una situación paradójica para Aivazovsky. Por un lado, era considerado un dios viviente del mar, una autoridad indiscutible, favorecido por 3 emperadores. Pero por otro lado, en los círculos artísticos, donde ya dominaban los itinerantes y el realismo, y el impresionismo y la vanguardia ya pisaban los talones al clasicismo, lo consideraban un anacronismo, un romántico anticuado que pintaba siempre lo mismo. El famoso crítico Vladimir Stasov escribió que Aivazovsky estaba atrapado en clichés y se repetía a sí mismo infinitamente. En 1896, ya por cuarta vez, el emperador Nicolás II otorgó a Aivazovsky el rango más alto de su carrera, consejero privado real. Este era el segundo rango más alto en la tabla de rangos. Aivazovsky tenía entonces 78 años. Un niño armenio pobre se convirtió en su excelencia. Ningún artista ruso, ni antes ni después de Aivazovsky, pudo repetir ese camino. El último día, el 2 de mayo de 1900, Iván Konstantinovich murió en Feodosia. A pesar de su avanzada edad, Aivazovsky se sentía animado. Pasó todo el día en el taller.
El pintor trabajaba en un nuevo gran lienzo que debía glorificar la hazaña del insurgente griego Constantín Canaris, quien hizo explotar el buque insignia turco en la isla de Quíos. Existe el mito de que la muerte sorprendió a Aivazovsky justo mientras trabajaba, pero eso es solo otra hermosa invención. Al final del día, Aivazovsky logró pintar casi por completo la parte central, la más difícil de la composición. La poderosa explosión de un buque de guerra, envuelto en llamas y humo, los escombros volando y el agua oscura de la noche. Un poco cansado, el artista decidió hacer una pausa para terminar la pintura a la mañana siguiente. Se fue a descansar y durante la noche, mientras dormía, sufrió una hemorragia cerebral repentina, un derrame cerebral. La muerte ocurrió de manera instantánea y sin sufrimiento. En el caballete del taller vacío quedó un lienzo húmedo. Si observas detenidamente el cuadro La explosión del barco, que hoy se conserva inacabado en la Galería de Feodosia, se distingue claramente la línea divisoria. El fuego, el humo y el agua están pintados con una precisión de filigrana, puramente aivazovskiana, mientras que los bordes del lienzo y los contornos de las montañas apenas están esbozados con pinceladas rápidas. Aivazovsky vivió su vida como un verdadero artista y se fue de la misma manera, dejando el pincel en el momento en que la pintura de su última obra maestra marina aún no se había secado. En su funeral se reunió toda la ciudad, armenios y rusos, griegos y tártaros, marineros y funcionarios. En la lápida de su tumba, junto a la iglesia armenia, hay una inscripción en armenio. Nacido mortal dejó tras de sí una memoria inmortal. En 60 años de trabajo, Aivazovsky pintó alrededor de 6.000 cuadros. Participó en más de 120 exposiciones, fue miembro de la Academia de San Petersburgo, Roma, París, Florencia, Ámsterdam y Stuttgart. Recibió condecoraciones de Rusia, Francia, Grecia, Turquía y Alemania. Las pinturas que en vida se vendían por miles de rublos hoy en día se subastan por decenas de millones de dólares. Su monumental lienzo Los sobrevivientes fue vendido en la subasta de Sotheby's en Londres por un récord de 5,5 millones de dólares. Pero el asunto ni siquiera es el dinero. El asunto es que cuando ves su La novena ola o Mar Negro, sientes algo para lo que no hay palabras. Eso es su verdadero legado. No son los lienzos ni las medallas de oro, sino esa sensación cuando ves el mar tal como lo guardan nuestros recuerdos y entiendes que es el mar real, el mar vivo. Amigos, creé este canal para contarles sobre el arte de manera sencilla y entretenida. Me encanta hacerlo. Y cada nuevo video es mi pequeño proyecto, para el cual necesito construir una narrativa interesante, seleccionar a veces hasta 500 fotos, colocarlas correctamente y firmarlas. Es un trabajo enorme, pero la calidad para mí es más importante que la cantidad. Seguiré haciéndolo, pero realmente me sería de mucha ayuda su apoyo. Por favor, conviértanse en patrocinadores del canal aquí en YouTube o suscríbanse, aunque sea con la suscripción más pequeña, en Boosty o Patreon. Dejaré los enlaces en la descripción. Vamos a crear la comunidad de arte más inteligente del mundo. Y gracias por ver.